Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Tardes. ¿Cómo andan? Bueno, vamos a continuar con el tema este que estamos viendo, que quedamos viendo la clase pasada, que es el tema de redes inalámbricas, y le comparto la presentación de donde quedamos. Denme un segundo. Ahí estuve revisando un poco los trabajos prácticos que presentaron. Hay algunos que en realidad los vi a todos bastante por encima, así que ya se los voy a corregir el fin de semana y les mando la devolución. Eh, ya les comparto la presentación, ¿no? Un segundo. Ahí la deberían estar viendo. Veamos. Habíamos quedado, había un par de consultas y confusiones la última clase respecto de las redes 5G de telefonía celular y digamos, los 5 GHz de la operación de las redes inalámbricas de la frecuencia ISM que vamos a usar nosotros. Espero que no se confundan. Hay una transparencia más adelante de qué significan las generaciones como hitos de cambio tecnológico y qué significan los gigahertz, digamos. Bien. Habíamos visto la clase anterior un poco esta transparencia, donde representábamos, digamos, de acuerdo a tres de las frecuencias de las bandas esa ISM más usadas, las de 900 MHz, que tenían un rango mayor, y habíamos, respecto de la de 5 GHz, y habíamos hecho alguna relación de que a mayor frecuencia el rango de cobertura es menor y la penetración es mayor. Ya vamos a ver qué significa eso con que la penetración es mayor. Las redes de 900 MHz rebotan, digamos, la frecuencia usada en las redes de 900 MHz rebotan mucho más en los objetos, y una frecuencia de 5 GHz, como una frecuencia más alta, directamente el objeto es un freno a esa frecuencia, ¿sí? Ya cuando veamos lo que son los bridge inalámbricos, que se usan para conexiones punto a punto, punto multipunto, vamos a volver sobre este tema. Veamos qué es la tecnología de espectro ensanchado o spread spectrum, que es la tecnología que se usa en la mayoría de los sistemas de transmisión de redes inalámbricos sobre banda ISM. Fue ideado como una comunicación radial de dos vías. Es un tipo de modulación que fue diseñada para permitir una mayor inmunidad o una menor interferencia y que sea de difícil detección o intercepción la señal. Al trabajar sobre un medio compartido en una frecuencia conocida, cualquier persona que ponga un receptor y sintonice esa frecuencia estaría obteniendo los paquetes de datos, digamos. Si esos paquetes de datos no van encriptados, estaría obteniendo la información directamente, ¿sí? No es como en el cable, que yo lo que tengo que hacer es conectarme a una boca de esa red, de ese switch o de ese conjunto de switch de alguna manera, ¿sí? Acá es mucho más fácil, entre comillas, interferir o intervenir, digamos, una señal. Fue una tecnología que fue diseñado, como muchas de las tecnologías de comunicaciones, para la guerra. Fue diseñado principalmente por Israel para, no recuerdo si la tormenta del desierto, ya no me acuerdo el nombre, pero en el año 90 y pico, ellos necesitaban tener los datos de telemetría de los tanques, y idearon
tecnología esta de espectro ensanchado, ya vamos a ver qué significa. El objetivo de esta tecnología es enviar datos sobre radiofrecuencia, la mayor cantidad de información posible, a la mayor cantidad de usuarios posible, con la mayor cobertura de distancia posible y con la mayor velocidad posible. O sea, todo. O sea, ellos querían, cuando se fijaron en el objetivo, o alguien les fijó el objetivo, los ingenieros que desarrollaron esto, querían todas estas características, ya vamos a ver qué se puede lograr y qué no. ¿Sí? Hay dos formas de transmitir mayor cantidad de datos. O usamos un mayor ancho de banda, que es un concepto que nosotros medianamente todo el mundo tiene incorporado, sabe que para ver un video a través de internet, por Netflix o por algunas plataformas de streaming, si es 4K necesita más ancho de banda que si es Full HD o si es HD, digamos, algún concepto que se ha popularizado, la gente no entiende muy bien a qué se refiere, nosotros vamos a tratar de entender bien a qué se refiere esto, ¿sí? Y la otra opción es una modulación de mayor complejidad, ¿sí? No necesariamente un mayor ancho de banda, sino una modulación más compleja. Y ahí me voy al Jamboard y les explico un poco rápidamente qué significaría una modulación más compleja. Si se conectan ahí, los espero y voy dibujando algo. Ya hemos visto en las primeras clases lo que era un módem, o sea, lo que era un modulador de modulador, era un elemento electrónico que transformaba una señal digital en una señal analógica capaz de ser transmitida por canales analógicos, digamos, o líneas telefónicas, o radiofrecuencia, etc. Pensemos que es bastante, si bien hay transmisiones a nivel digital de tecnología inalámbrica, como ser láser, o sea, hay redes que son láser, se pone un transmisor láser, un receptor, y la transmisión ahí es directamente, digamos, digital, entre comillas, porque si bien la luz es una señal de radiofrecuencia, pero lo que se hace son pulsos, sí o no, de directamente la transducción que se hace de la señal digital a la parte de luz es prácticamente 1 a 1. O sea, si yo tengo un 1, mando un pulso de luz, si tengo un 0, no mando pulso de luz, digamos. Respecto a los tipos de modulación, en cualquier cosa que ustedes no entiendan, me avisan y vuelvo a explicarlo o lo aclaramos. Respecto de la modulación, ustedes, si no lo han estudiado, las modulaciones tienen básicamente dos tipos, nacieron con dos tipos: la modulación en amplitud, o AM, amplitud modulada, digamos, en donde yo obtenía, a partir de una señal digital que yo tenía acá, como representación de ceros y unos, lo que hacía para modular esta señal en base a lo que se llama una portadora, que es una onda de una frecuencia y amplitud constante. Lo que hacía, cuando yo tenía un 1, le sumaba una constante a esa portadora, le aumentaba la amplitud, y cuando tenía un 0 no hacía nada, y cuando tenía un 1 le sumaba una amplitud, y eso es lo que se llama modulación en amplitud o amplitud modulada. ¿Sí? Ese es un tipo de modulación a la misma frecuencia. También puedo tener otro tipo de modulación, que es la modulación en frecuencia, que lo que hago, en lugar de modificar ¿quién es el que llega tarde? Matías Morales. En lugar de modificar la amplitud, modifico la frecuencia. ¿Sí? ¿Cómo modifico la frecuencia? Y bueno, cuando yo tengo un 1, esta onda que representaba una determinada frecuencia, le aumento la frecuencia, y cuando tengo un 0, la mantengo a la frecuencia, y cuando tengo un 1, la aumento a la frecuencia, y cuando tengo un 0, la mantengo a la frecuencia. ¿Sí? Y eso se llama frecuencia modulada. ¿Sí? Y mantengo el ancho de banda en esos dos casos, es exactamente el mismo. Después puedo hacer modulaciones más complejas y hacer las que se usan en las redes inalámbricas, que son modulaciones basadas en la fase de la onda, esa onda que se llama portadora, que lo que hago es hacer un cambio de fase, y en lugar de detectar ceros y unos como un único evento, puedo detectar una combinación de 0 y 1 en cada evento. Por ejemplo,
Si yo vuelvo a tener esta onda digital cuadrada que yo tenía aquí abajo, y yo quiero hacer una modulación en fase, lo que podría hacer es simplemente, cuando no tengo, digamos, yo tengo la portadora, que es mi onda senoidal o cosenoidal, o el tipo de portadora que yo diseñe, y lo que establezco son que por cada cambio de fase tengo lo que se llama un divit. 1, 0, 1, 1. Entonces, si yo quiero representar el 0, 0, hago un cambio de fase de 0 a 90 grados. Si quiero representar el 0, 1, hago de 90 a 180 grados. Si quiero representar el 1, 0, no hago cambio de fase. Y si quiero representar el 1, 1, hago un cambio de fase de 270 grados. Entonces, esta onda, en lugar de respetarle la fase, yo puedo en este punto, lo voy a dibujar con otro color, en este punto que está acá arriba, simplemente cambiarle la fase y empezar de nuevo con la onda acá, y si quiero representar un 0 acá, le puedo cambiar la fase 180 grados y hacer otra cosa así. Entonces acá representaría el 0, 1, por ejemplo, y acá el 1, 0. Entonces, con el mismo ancho de banda, con una modulación de mayor complejidad, que obviamente tiene una mayor complejidad en la detección también, aumento la cantidad de datos que estoy transmitiendo, ¿sí? O aumento el ancho de banda, que eso significa aumentar la frecuencia, o aumento la complejidad de la modulación, ¿sí? Las tecnologías de espectro ensanchado, spread spectrum, implementan los dos tipos de manera de transmitir datos, ¿sí? Acá ven ustedes, por ejemplo, una comparativa entre la transmisión de una radio de banda ciudadana que ocupa 3K, la transmisión de radio FM que ocupa 175K y la transmisión de televisión que ocupa 4500K de ancho de banda, ¿sí? Y así, cada vez, cuando yo aumento cada vez más cantidad de información, necesito cada vez más ancho de banda. Este tipo de técnica de espectro ensanchado, básicamente tiene dos sistemas. Frequency hopping o salto de frecuencia, que es un sistema que, digamos, ya les muestro de qué se trata, pero que está disponible en la mayoría de los equipos inalámbricos, pero que no se usa porque no tiene tanta performance como direct sequence, digamos, como secuencia directa. Los dos están estandarizados. Por eso, como los dos están estandarizados en el estándar de la IEEE, ambos tienen que ser implementados los fabricantes que implementen ese estándar, digamos. Por eso les digo que están. ¿Cómo funciona Frequency Hopping? Veamos primero. Trabaja en una frecuencia entre 2,4, estamos hablando del estándar 802.11b. ¿Sí? Ya yo le voy a ir aclarando. El estándar 802.11a transmite en otra frecuencia, y el B, el G y el N transmiten en 2,4 GHz. Ya de todas maneras se los recuerdo cuando avancemos un poco en el curso. ¿Qué es lo que hacía? La señal era transmitida en una serie aleatoria, ¿sí? Saltando 0,4 segundos en lo que se llaman distintos canales. Cada canal tiene una frecuencia central. Ahora lo vemos en la transparencia que sigue, ¿sí? Entonces saltaba de los 2,4 GHz, se iba cerca de los 2,483 GHz, de ahí volvía cerca de los 2,4 GHz, etcétera, en el canal, saltaba del canal 1 al canal 2, al canal 3, al canal 4, al canal 5, al canal 7 y al canal 6, ¿sí? Eso era lo que hacía en el tiempo, el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eso qué, digamos, ventaja tenía, era que era mucho más difícil interferir la señal, porque yo no sabía en qué momento estaba de esta secuencia y en qué momento iba a saltar al otro canal. Eso fue inicialmente, hasta que después todo el mundo conoció el algoritmo y ya se sabía cuál era el algoritmo de salto de frecuencia y todo el mundo podría interferir. Este estándar también definía 26 patrones distintos en 3 sets de patrones ortogonales. O sea, no era este el único patrón de salto de frecuencia. Pero bueno, una vez que estamos en la misma, que yo conocía los 26 patrones,
buscaba alguno de esos patrones y era relativamente simple, digamos, interferir la frecuencia. Y se basaba en el concepto de que si existía una interferencia en una determinada frecuencia, por ejemplo, cercana a los 2,4, en el próximo salto se transmitía de nuevo esa misma información, en el próximo salto, o sea, replicaba la información en múltiples frecuencias, en saltos distintos, de manera muy rápida, obviamente, y eso le permitía que si estaban interfiriendo en el canal 1, probablemente no podían interferir el canal 2, o el canal 5, o el canal 6. ¿Sí? Ahora vemos cómo era exactamente eso. En contrapartida a esto, después se diseñó Direct Sequence, que lo que hacía era lo mismo, o sea, digamos lo mismo. Se basaba en el mismo concepto de, para transmitir un bit, mandar mucha más cantidad de información replicada que ese bit en sí, ¿sí? Que era lo que hacía acá, en la transparencia anterior, en esta, a través de los saltos de frecuencia, ¿sí? A través de estos saltos, y en Direct Sequence, a través de lo que se llamaba un chipping code. ¿Qué es un chipping code? Simplemente es, digamos, volver equivalente un bit a una secuencia determinada de bits. O sea, si yo quería transmitir un 1, transmitía toda esta secuencia de bits en lugar de transmitir un 1. Si quería transmitir un 0, transmitía toda esta secuencia de bits en lugar de transmitir un 0. O sea que para transmitir un 1, replicaba o transmitía mucha más cantidad de información que la que era estrictamente necesaria para transmitir ese 1. ¿Y por qué? Y bueno, porque si yo provocaba esto, se iba transmitiendo, este era el eje del tiempo, digamos, o sea, va pasando el tiempo y yo transmito el 0 en el tiempo t0, después en el otro 0 lo transmito en el tiempo t1, por más que ese tiempo sea muy chico de acuerdo a la velocidad del reloj de transmisión, digamos. ¿Sí? Entonces, si yo provocaba una interferencia acá, por ejemplo, en este 0 de acá, en uno de estos 0 del medio, yo, como conocía la secuencia, podía reconstruirlo a través de los datos que recibía y saber si ese era un 1 o si era un 0. Si yo simplemente transmití un 1 o un 0 a secas, si yo interfiero este 0, no puedo saber, digamos, que ese es el 0 que se me perdió. ¿Sí? En cambio, si yo mando mucha más información, puedo saber que lo que estaba llegando era un 1, a pesar de que yo perdí parte de ese dato. ¿Sí? Así funciona, hoy en día así funcionan las redes inalámbricas que usan ustedes en sus teléfonos celulares, porque este es el método, Direct Sequence es el método que tienen configurado por defecto la mayoría de los access points, aunque a ustedes les parezca increíble. Hemos venido hablando de performance todo este curso, de ver cómo diseñar el paquete de menor overhead, y acá lo que hacemos es introducir un overhead, pero con un sentido, o sea, transmitir más información, pero por el sentido de que el canal es tan inestable y es tan susceptible a interferencias que si quiero lograr una comunicación que sea exitosa, tengo que mandar más de la información que realmente necesito. ¿Mm? No sé si queda claro el concepto. Si alguien quiere preguntar algo, me pregunta. Bueno, seguimos entonces. Entonces, ¿cómo eran estos canales, digamos? Se define 11 canales, ¿sí? Cada canal de un ancho de 22 MHz. Entonces, si yo divido entre 2400 kilohertz y 2483, o sea, 2,4 gigahertz y 2,483 gigahertz, lo divido en 11 canales, con un ancho de cada canal de 22 MHz, lo que obtengo es una distribución parecida a esta, ¿sí? Fíjense que si yo hago esa división, solo va a haber 3 canales que no se superponen, que es el canal 1, el canal 6 y el canal 11. El canal 2 y el canal 7 no se superponen, pero si yo ya tengo que utilizar otro canal más, ya no tengo espacio porque ya me corrí respecto del inicio de la división esa que hice acá a la izquierda, ¿sí? Entonces, la máxima cantidad de canales que yo puedo obtener en este sistema sin superposición es el 1, el 6 y el 11. El 5 y el 10 no se superponen, pero son solo 2 canales. No puedo obtener 3 canales y ya vamos a ver por qué eso es importante, ¿sí? Entonces, volviendo al concepto de que el aire por el cual se transmite la señal de radiofrecuencia es compartido, o el medio, digamos, radioeléctrico es compartido,
yo debería tratar de no generar interferencia entre los canales. Por eso, si alguien alguna vez configuró un access point, va a ver que el access point muchas veces detecta cuál es el mayor canal que él está detectando con transmisión y se pone en el canal de menor interferencia, ¿sí? Si no es eso así, yo tengo que medirlo y elegir cuál es el canal en ese lugar de menor interferencia. No será lo mismo en el campus de la UNTA que en un edificio, no será lo mismo en un edificio en el centro que en un edificio alejado del centro, no será lo mismo en una casa de campo, digamos, que no tiene posible interferencia a la vuelta que en un edificio de departamentos, digamos. Por eso es que muchos de los edificios de departamentos tienen problemas con las redes inalámbricas, porque cuando este uso de redes inalámbricas no era muy común, bueno, no había problema. Yo no tenía un vecino que tenga un access point transmitiendo en la misma frecuencia, digamos. Si transmiten la misma frecuencia, y lo que tengo es una colisión. Eso ya lo hemos visto cuando hemos estudiado el protocolo Aloha y lo hemos visto después en Ethernet también, digamos, donde el medio es compartido, digamos. No existe una frecuencia de transmisión de radiofrecuencia, me refiero, pero el medio es compartido per se, porque ese es el diseño del bus Ethernet. Entonces, cuando yo tengo eso, lo que obtengo es una colisión, y cuando obtengo una colisión, inmediatamente lo que tengo, ya sabemos, es una reducción del throughput, porque ese dato no sirve y lo tengo que retransmitir. Bien. Entonces, lo que se llevan de aprendizaje hasta este punto es que si ustedes configuran o tienen que configurar un access point, nunca lo deberían configurar en el canal 2 o en el canal 9, sino en el 1, el 6 y el 11, que es la máxima posibilidad que tienen después de ampliación. ¿Por qué? Porque si yo tengo que agregar otro access point que cubra la misma área, yo sí lo puedo poner, si configuro el primero en el 1, al próximo en el 6 o en el 11, porque no tienen interferencia, aunque el radio de cobertura, aunque esté uno pegado a la par del otro. Están transmitiendo en señales distintas, pongo los clientes a conectar a cada uno en un canal distinto, con una red distinta, y así puedo tener más densidad de cliente en una misma área. Por supuesto, hay un límite. Ahora vamos a ver. Por eso yo les decía que el infierno de los diseñadores de transmisiones inalámbricas de radiofrecuencia son los estadios de fútbol, los recitales, o sea, los lugares donde hay mucha densidad de gente en un área muy chica. ¿Por qué? Porque se dan con este problema. O sea, si yo pongo un access point y ese access point me permite conectar 30 clientes con una performance medianamente aceptable, puedo poner hasta 3 access points y conectar 30 clientes en los otros dos que faltan, o sea, 90 en total, y se terminó, digamos. Y en un estadio de fútbol tiene 50.000 personas, digamos. Entonces, ¿cómo se hace eso? Bueno, evidentemente hay técnicas mucho más complejas y sigue siendo un problema que no tiene una solución demasiado clara o demasiado estable o esperable de cómo funciona. Hay soluciones, son muy complejas, ya algo les voy a nombrar de cómo se hace. Bien, veamos una comparativa entre lo que es frequency hopping y direct sequence, que son los dos métodos de transmisión que hemos visto que define este estándar. Respecto a la interferencia, frequency hopping salta las interferencias porque se pasa a otro canal en el próximo salto. ¿Sí? Los paquetes interferidos son retransmitidos en el próximo hop. O sea, replica la información, pero en las distintas frecuencias. Lo que hace direct sequence enfrenta la replicación de información en agregar bits a ese bit inicial del dato que tiene que transmitir. ¿Sí? Si el canal S, como Direct Sequence, tiene canales fijos y Frequency Hopping no, Frequency Hopping utiliza todos los canales, Direct Sequence tiene un canal fijo con el chip incomplete. ¿Sí? Entonces, envía mucha más cantidad de información de la que necesita, pero solo en ese canal. Si el canal tiene interferencia, es posible moverse a otro canal con un límite. Si el canal 1, el 3 y el 6 tienen interferencia, no pueden hacer nada. ¿Sí? Frequency Hopping, por el tipo de diseño, tiene un menor ancho de banda que Direct Sequence, ¿sí? Bien, favorece Direct Sequence, se supone que tiene 2:1 respecto del factor de velocidad, o sea, el doble de performance Direct Sequence que Frequency Hopping. Eso depende un poquito del estándar, ahora lo vemos un poquitito más adelante.
Entonces, lo que les comentaba recién, ¿cómo haríamos para, digamos, si nosotros sabemos que el estándar 802.11b tiene 11 megabits por segundo, half duplex, y puede conectar hasta 30 clientes, obviamente no a 11 megabits por segundo, ya lo hemos hablado. Si conecta un cliente sin interferencia, teóricamente tendría la mitad, o sea, 5,5 megabits por segundo. Ahora, a medida que yo voy aumentando la cantidad de clientes, es probabilísticamente igual la cantidad de interferencia que la que puedo llegar a tener en un protocolo, en el protocolo Ethernet con el CCMA/CD como diseño. Hemos dicho que esto se llama CCMA/CA, o sea, trata de evitar la colisión. No vamos a ver cómo evita la colisión, manda unos beacons, unas balizas, etcétera, es bastante complejo. No es tema de este curso, no lo vamos a estudiar porque no vamos a poder avanzar con otras cosas, ¿sí? Entonces, como caso práctico, normalmente ningún sistema estándar de Access Point está diseñado para 30, 50 clientes, salvo que el fabricante lo diga, y hay que tomar con mucho ojo esas especificaciones, digamos, ¿sí? Los fabricantes normalmente en estos casos tienden a decir más de lo que realmente pueden hacer. Es por eso que ustedes van a ver lo que deben haber experimentado un montón de veces, que en aeropuertos, bares, terminales de ómnibus, etcétera, donde hay mucha gente conectada, las redes Wi-Fi no funcionan mal, digamos, funcionan bastante mal. ¿Cómo se hace para eso? Bueno, hay que aumentar la cantidad, la densidad de puntos de acceso hasta el límite de los 3 canales que no se superponen. Entonces yo debería tener rangos de cobertura chicos. Yo sé que esto es bastante antiintuitivo, o sea, lo que uno cree que con una red inalámbrica lo que trata de tener es la mayor cobertura posible. Bueno, eso no es muy bueno, digamos, ¿sí? Porque al yo tener la mayor cobertura posible, me impide aumentar la densidad de access point, porque si yo pongo otro access point en el lugar donde el otro está cubriendo, tengo una interferencia si lo pongo en el mismo canal. Entonces, hay una relación de compromiso, un trade-off, digamos, lo que se llama en ingeniería, de que tengo que aumentar la densidad de access point para poder repartir los clientes que se conectan a esos access point lo más equilibradamente posible, ¿sí? Como yo no manejo los clientes, pero sí manejo los access point, ya vamos a ver cómo se diseña eso. El ancho de banda total teórico, vuelvo a decir teórico, de este sistema serían los 11 megabits por segundo multiplicado por 3 para este estándar. Si uso otro estándar, si uso el G, serán 54 megabits por segundo multiplicado por 3. Ya en la transparencia que sigue vemos cuáles son todos los estándares, ¿sí? Bien. Bueno, veamos un poco qué es la distorsión multicamino. La distorsión multicamino es un tipo de distorsión que se da por el camino distinto recorrido de una onda electromagnética que rebota. ¿Qué es lo que pasa? Cuando una onda recorre un camino más largo que esa misma onda que salió del mismo punto, que recorre un camino más corto y llega al receptor, puede ocurrir una interferencia destructiva. O sea, como demora más tiempo en llegar, se puede ir desfasando, y ese desfasaje de esa misma onda, como son los mismos datos, produce una resta en el resultante, ¿sí? Si yo desfaso completamente esta onda roja que está acá, la desfaso 360 grados y la pongo acá abajo, lo que voy a hacer es una suma cero. O sea, voy a hacer la interferencia destructiva de eso, va a ser cero. Y eso ustedes seguramente lo han experimentado con la radio FM, de que por ahí se paran un semáforo en el auto y justo en ese punto se escucha mal, mueven un poquitito el auto para adelante y se empieza a escuchar bien. ¿Por qué? Porque justo en ese punto ustedes han encontrado, la antena tiene un punto de una interferencia destructiva muy grande, entonces si ustedes se desplazan un poquito, rompen ese cambio de distancia del rebote de una onda respecto de la otra, y la interferencia destructiva o no existe o no es tan importante, y vuelven a tener una buena señal. Eso pasa también mucho en los access points. ¿Por qué? Porque están puestos en lugares indoor donde la señal rebota mucho, y ustedes van a tener que a veces puntos donde están cerca del access point y no tienen señal o tienen una mala señal, ¿sí? Eso porque justo en ese punto ustedes han encontrado un punto donde la distorsión multicamino es muy
importante y hay una interferencia destructiva muy grande en esa onda. Lamentablemente el ojo humano no ve, o por suerte, no sé si lamentablemente o por suerte, no ve las ondas de radiofrecuencia de esa frecuencia, ve las ondas de radiofrecuencia de las frecuencias luminosas, ¿sí? Entre 400 y 900 mil nanómetros, digamos, esas son la luz que nosotros vemos como colores, etcétera, que el ojo puede percibir. Si nosotros pudiéramos ver las ondas electromagnéticas, tuviéramos algún sistema de percepción, podríamos detectar exactamente dónde están las interferencias destructivas. ¿Cómo se hace con las interferencias destructivas? Se las mide, no hay otra manera, se mide con un medidor de señal, hay de distintos tipos, de distinta calidad, de distinta sensibilidad, se pueden medir la interferencia destructiva, pero no es algo que uno pueda predecir en el diseño, ¿sí? Y eso es una característica bastante particular del diseño de redes inalámbricas. Yo cuando hago un diseño de red cableada, puedo predecir bastante bien el ancho de banda que va a tener cada cliente, digamos. Si yo pongo switch que son wire speed, diseño bien mi backbone, estoy prácticamente seguro que voy a transferir a la velocidad para la cual le he diseñado. Bueno, las redes inalámbricas no están así y se requiere lo que se llama el site survey, o sea, el caminar el sitio con un access point del que yo voy a instalar y ver cómo es la señal en cada uno de los puntos para decidir dónde pongo el próximo access point. Hay algunos, digamos, la experiencia tiene algunas combinaciones que uno ya sabe que las señales de radiofrecuencia de esta frecuencia no pasan, como por ejemplo losas con mucha cantidad de hierro de un piso a otro, paredes de hierro armado y hormigón, se sabe que tiene problemas, Durlock, etcétera, tiene menos problemas, y una casa tiene los problemas que todos conocemos, digamos, cualquiera que tenga access point en una casa seguramente ha encontrado un punto en el que no tiene señal, digamos, ¿sí? ¿Eso cómo se soluciona? Y hay alguien, no sé quién me preguntó la clase pasada respecto a los repetidores. Alguien me preguntó respecto. Hemos visto lo de los puntos de acceso, el ejemplo de la facultad, que claro. Aclarado que no eran repetidores. Bien, perfecto. Bien, ahora voy a ese punto. ¿Profe? Sí. Uno de mis compañeros dice que no puede entrar, que se le reinició la máquina. Ajá. Ahí está, ahí es mío. Bien. Si se le reinicia la máquina y él pidió la entrada en el horario que corresponde, no lo tengo que autorizar yo, ¿no? La autorización del token de entrada de Google Meet dura 2 horas, así que no es porque se le ha reiniciado la máquina, digamos, porque entró tarde. Bien, sigamos entonces. Entonces, este tipo de, yo le decía que cómo se soluciona los puntos que probablemente todos han experimentado de baja señal, de señales de redes inalámbricas, se soluciona poniendo un access point y poniendo un access point cableado a la red de Ethernet, o sea, al backbone Ethernet, conectándose al backbone de Ethernet y poniendo un access point en esos puntos donde yo tengo poca señal para dar otra cobertura en ese punto, ¿sí? Así se soluciona y así se diseñan normalmente las redes inalámbricas. Se parte de un diseño base de datos estándar, que ahora les cuento más o menos cuáles son, y se diseña de esa manera. Bien. Acá tenemos el ejemplo de por qué los access points resuelven de una manera inteligente. No sé si alguien ha visto, hay access points que tienen 2 antenas. Esas 2 antenas, digamos, el sentido de esas 2 antenas es resolver la distorsión multicamino. O sea, las 2 antenas permanentemente están censando cuál es la que tiene mejor señal respecto del cliente que está transmitiendo, ¿sí? Y puede switchar entre una u otra antena muy rápidamente. Entonces, por eso muchos access points tienen 2 antenas. Por eso muchas laptops tienen 2 antenas, por eso muchos celulares tienen 2 antenas adentro. Van a ver muchos diseños de celulares, aunque ustedes no lo vean, que tienen más de una antena para la misma red inalámbrica. ¿Sí? Es por eso, es para evitar la distorsión multicamino. En realidad, en lugar de mover el equipo, como no se lo puede mover, bueno, tiene una antena desplazada
en donde la distorsión multicamino no es muy perceptible, donde la interferencia destructiva es menor, digamos, en ese punto. Entonces, si en este punto el access point sensa que el cliente el cual está transmitiendo tiene mejor señal, puede switchar a esta antena y hacer la transmisión y la recepción por esta otra antena para ese cliente en particular, ¿sí? Es por eso que muchos access point tienen más de una antena. Bien. Veamos un poco ahora las topologías de aplicación. Todos sabemos que o conocemos las topologías de redes inalámbricas o in-building, son las que usamos todos los días, digamos, las que tienen seguramente usted en la casa, las que ven dentro del campus de la UNTA, etc. También hay otro tipo de aplicación, que es outdoor, que se hace a través de bridge inalámbrico, o sea, algo parecido a lo que hemos visto de los bridge que hemos estudiado para Ethernet, pero de manera inalámbrica. Ya vamos a ver cómo se usan y qué posibilidades de diseño tiene ese tipo de redes, ¿sí? ¿Cómo se diseñaría una red indoor? Primero veamos el diseño de lo que va adentro, digamos. Bueno, básicamente lo que tienen es un access point, acá está dibujado uno que tiene 2 antenas, y distintos tipos de clientes con distintas placas o tipos de conexión de redes inalámbricas, eso conectado a la red, y, por ejemplo, conectado a Internet, no siempre puede ser una red local y necesitar el acceso inalámbrico. ¿Cómo se debería diseñar? Ya hemos visto que los únicos canales que no se superponen son el 1, el 6 y el 11, ¿sí? Entonces, ¿qué se debería hacer? Que es un poco el caso que ustedes van a ver en la UNTA, esto que está ejemplificado acá, perdón, es un poco el caso que ustedes van a ver en el campus de la UNTA. Si yo tengo que estos son las galerías, los pasillos esos en medio de las aulas de la UNTA, fíjense que yo acá en este diseño está puesto un access point en este punto, este es el backbone Ethernet, o sea, este es el cableado horizontal, ¿sí? Esto es un esquema, obviamente este cable no está partido acá, ya saben lo que es ustedes un cableado horizontal, ¿sí? Acá está dibujado esquemáticamente el bus Ethernet. Y acá otro access point con una superposición del área de cobertura del 15-20%. Entonces esto me permite que no tenga zonas, digamos, oscuras respecto de la señal, simplemente que si una persona va caminando o se desplaza de un aula que está cerca de este access point, a este access point pueda conectarse a la red a través de este otro access point automáticamente a través del canal 6 y este el canal 1, ¿sí? Como estos están en canales distintos, yo en realidad estos 2 access points los podría poner uno a la par del otro, pero no tiene sentido, digamos. Si es que no necesito aumentar la densidad de clientes en este punto, o sea, si yo acá no voy a tener más de 30 clientes, acá puedo poner otro access point que aumente el área de cobertura. Si yo acá voy a tener más de 30 clientes, tengo que poner más access point en este punto, ¿sí? Para tener 90, 100 clientes. A ver, hoy hay tecnologías de access point que aceptan hasta 250 clientes cada access point. Son caros, etcétera. Esto estamos hablando de un access point estándar del mercado. El access point que tienen ustedes en sus casas, que viene con los proveedores de Internet, acepta máximo 10 clientes. 10, 12 clientes ya no empieza a funcionar muy bien, digamos. Baja mucho el ancho de banda, ¿sí? 30 clientes, un buen número para pensar en un access point. 50 de estándar del mercado. Hay gente que pretende poner 500 clientes con un access point, es una locura. No porque no tengan señal de radiofrecuencia. Ustedes la señal de radiofrecuencia si la miden, la van a ver, digamos, porque el access point está transmitiendo, ¿sí? Lo que tienen es una cantidad de colisiones impresionante y un throughput que tiende a 0 por esta característica del medio compartido. Bien. Acá está el caso del repetidor. ¿Cómo funciona un repetidor? Bueno, un repetidor en realidad se debería usar solo en casos muy, muy particulares y sabiendo muy bien lo que se hace, ¿sí? El repetidor no va conectado. Fíjense que acá, vean la diferencia, acá yo tengo el canal 1 y tengo el canal 6. Tengo este access point que transmite en el canal 6 y este access point que transmite en el canal 1. En un repetidor, fíjense que yo tengo canal 1 y como es un repetidor,
canal 1, digamos, porque lo que repite es la señal que recibe en la frecuencia que la recibe, no hace un cambio de canal, ¿sí? Entonces, si yo pongo muchos repetidores acá, lo que estoy generando es una interferencia de este repetidor contra este access point, ¿sí? Porque en realidad lo que estoy haciendo es transmitiendo la misma frecuencia en el mismo lugar, digamos. ¿Sí? Yo pongo un repetidor. ¿Para qué pongo un repetidor? Bueno, busco esta relación de compromiso y digo, bueno, me acerco donde tengo medianamente buena señal, con un 50% de superposición, y amplío este pedazo que está hacia la derecha. Ahora, ¿qué es lo que hace el repetidor? Recibe la señal y la retransmite en el mismo canal. Entonces, pero la retransmite para todos lados, digamos. Ya vamos a ver cómo es el patrón de una antena y por qué algunos repetidores pueden funcionar mejor que otros, pero suponiendo que sea una antena, ahora lo vemos en un rato, que sea una antena isotrópica, una antena dipolo, que tiene este patrón de irradiación circular, voy a tener la interferencia, voy a generar mi propia interferencia, digamos. Voy a buscar mi propia muerte respecto a la señal de radiofrecuencia. Si yo pongo un repetidor pegado al access point, es lo peor que puedo hacer. Y no soluciona absolutamente nada. O sea, de hecho, empeoro mucho las cosas, ¿sí? Ahora, si esto no fuera un repetidor y fuera otro access point en el canal 6, como el caso anterior, sí mejoro las cosas, porque no estoy generando una interferencia en el mismo espacio físico. Aparte, el repetidor tiene otro problema, de que tiene que recibir la señal y retransmitirla, y eso aumenta la latencia, ¿sí? Porque todo paquete que sea recibido lo tiene que retransmitir, y ese paquete empieza a reducir el ancho de banda por lo menos a la mitad. Si ya era la mitad en HAL duplex, esta es la mitad de la mitad, porque tengo que ocupar la misma cantidad de tiempo de recepción y de retransmisión del paquete de acuerdo al estándar que estoy usando. Entonces, el uso de repetidores, por más que ustedes lo vean como la panacea en Internet, está totalmente desaconsejado y tiene que ser un caso muy estudiado para poner un repetidor y que eso dé una solución aceptable al problema que estoy teniendo. ¿Cuándo se puede usar un repetidor? Cuando tengo un cliente en algún lugar o un punto oscuro donde no tengo mucha densidad de acceso del cliente, un punto oscuro de señal me refiero, donde no tengo mucha densidad de acceso al cliente, tengo un par de clientes y le soluciono el problema a ese cliente con un ancho de banda muy bajo y sin mucho requerimiento de performance, ¿sí? Para eso sirve el repetidor. Bien. ¿Cómo funciona, cómo fue diseñado este estándar? Ustedes habrán notado que a medida que se van alejando del access point, la velocidad va disminuyendo, digamos, normalmente, ¿sí? ¿Eso por qué? Porque el propio estándar tiene un senseo de la calidad de la señal, de la cantidad de dB de potencia o de la atenuación que está teniendo en la potencia, y va saltando la velocidad del estándar. Esto está todo referido al 802.11b, que es un estándar de 11 megabits por segundo. Tiene un radio cercano al access point, un diámetro cercano al access point, donde tengo 11 megabits por segundo. El próximo salto que da el estándar, siempre en direct sequence hablando, es a la mitad, es a 5,5 megabits por segundo, cuando detecta que la señal cayó un cierto porcentaje. No es que es continuo, ¿sí? O sea, cuando pasa un cierto umbral, inmediatamente lo baja a 5,5 megabits por segundo. ¿Por qué? Porque la tasa de error es tan grande que si yo no le bajo la velocidad, lo que hago es, de nuevo, producir mi propia muerte de la señal, ¿sí? Produce una retransmisión permanente donde la señal prácticamente tiende a ser cero en lugar de ser 5,5 megabits por segundo, ¿sí? El ancho de banda, perdón. Cuando me sigo alejando, el estándar lo pasa a 2 megabits por segundo. Cuando me sigo alejando, lo pasa a 1 megabit por segundo. Y cuando ya me alejo, a pesar de que tenga muy poquitita señal, me desconecta. O sea, se produce la desasociación del access point, ¿sí? Y el access point no me tiene en cuenta como una MAC address disponible para el protocolo de transmisión que el CCMA/CA, ¿sí? Directamente me saca de una tabla que tiene y no me tiene en cuenta mi estado. El access point permanentemente está censando el estado de todas las MAC address que tiene conectadas a él, ¿sí? Así mantiene la conexión. Disculpe, profe, ¿puedes repetir el
protocolo que recién nombró. Se llama CSMA, o sea, Carrier Sense Multiple Access /CA, Collision Avoidance. Perfecto, gracias. Por nada. Perdón, ese es el protocolo. El estándar es el 802.11b, el estándar que está estandarizado en la IEEE, ¿sí? Si yo uso el estándar G, ahora vemos en una transparencia más adelante, a ver, creo que no mucho más, esta, ¿sí? Acá les muestro cómo fue evolucionando el estándar, ¿sí? La primera generación es del año 97, ¿sí? Y son los estándar, el 802.11 a seca. En el 99, la segunda generación, o sea, el 2G de las redes inalámbricas, nace el estándar 802.11b, que tiene un data rate, una velocidad, digamos, de datos de 11 megabits por segundo. Y que servía principalmente para email. Bueno, acá le han puesto un uso medio, bueno, sui generis, pero bueno, servía para otras cosas también, pero bueno, para hacer una comparativa. Después está la tercera generación del estándar de red inalámbrica, que es el G y el A, ¿sí? Y ese estándar ya funciona en 54 megabits por segundo. ¿Sí? Después está la cuarta generación, ¿sí? Que es el N, que ya el data rate llega a 150 megabits por segundo. Está la quinta generación, que es el AC, que es la que no diría todos los celulares, pero están implementando la mayoría de los celulares nuevos recién ahora, que es un estándar en el año 2012, y ya está el estándar que se llama AX, ¿sí? Que amplía más la velocidad todavía, tiene otro tipo de modulación, no está en esta transparencia, debe estar en esta. Se los muestro. Y este estándar, la primera solución funcionaba a 1,8 gigabits por segundo y como un máximo de 3,6 gigabits por segundo. ¿Por qué? Porque depende, este estándar, fíjense, el A es a 5 GHz, el B es el estándar más común, el que implementan todas las placas, el B y el G implementan todas las placas, y estos tres primeros usan una sola frecuencia. Después fíjense que para aumentar la velocidad del N ya usa dos frecuencias, el AC y el AX ya usa las dos frecuencias, o sea, 2,4 y 5 GHz, para poder tener dos canales de transmisión con dos transmisores en dos frecuencias distintas y de esa manera componer un ancho de banda mayor. ¿Sí? El estándar AX, vi un par de equipos funcionando el fin del año pasado, se lo ve muy interesante y pretenden, lo vi funcionando yo casi a 10 gigabits por segundo, pretenden llegar a 10 gigabits por segundo. Este estándar, bueno, no sé si alguno de ustedes lo tiene funcionando, yo lo tengo funcionando en mi casa, y mi celular da 750, 800 megabits por segundo. O sea, la mitad de esto que dice acá, porque esto es HAL duplex y cuando uno mide con un medidor de velocidad es full duplex, ¿sí? En la UNT nosotros tenemos dos conexiones de 1 gigabit por segundo, entonces puedo probar con la red inalámbrica este estándar. Tenemos un par de access points que tienen configurado ya este estándar y estamos ofreciendo conexiones a esta velocidad. Bien. Esto para que vean un poco la evolución y un poco lo mismo pasa con lo que me preguntaron la clase pasada de las redes inalámbricas de telefonía celular, que son otra cosa totalmente distinta, pero que también están divididas en generaciones. Y las redes que se están, digamos, lo que es el 4G, el LTE, está acá, no digamos en esta generación me refiero, y ahora recién están saliendo las redes de quinta generación de telefonía celular, ¿sí? No confundir con 5 GHz por segundo, por favor. Bien. Vuelvo acá. Acá. Entonces, si yo uso el estándar G, estos serán 54 megabits por segundo. Si uso el estándar AC, serán los 1,3 gigabits por segundo, 1300 megabits por segundo. ¿Sí? Está claro eso, pero el funcionamiento es exactamente el mismo. A medida que yo me voy alejando del access point, el estándar tiene más saltos, ¿sí? Lo que a mí me interesa que aprendan es el concepto, porque ustedes van a terminar de cursar esta materia y el año que viene va a estar el estándar AX o otro estándar y probablemente tenga el mismo tipo de funcionamiento con otras velocidades, con otras características. Bien. Veamos cómo se instalan múltiples access points, que es el desafío. Ya hemos visto que
lo ideal es poner mucha densidad de access point o la densidad, digamos, que es necesaria de access point. ¿Y cómo se hace? Y bueno, si al primero lo configura en canal 1, supongamos que los de abajo sean de la planta baja y los de arriba sean de la planta alta, ¿sí? Y esta distancia sean 200 metros o 150 metros, ¿sí? De una punta a la otra. Entonces pongo el primero en el canal 1, como si hay algo de señal que va a llegar a la planta baja, lo voy a tratar de poner en un canal que no interfiera, por ejemplo en el canal 6, a este lo pongo en el canal 11, a este lo pongo en el canal 1, a este lo pongo en el canal 6 porque ya está lejos de la otra esquina que yo puse en el canal 6. Entonces, la probabilidad de que dos access points se interfieran cuando la distancia es mayor a 30 metros es muy baja. Es como pensar que yo me voy a interferir con ustedes que están en la casa de ustedes, digamos, es imposible. ¿Sí? La señal no llega hasta ahí, no tiene suficiente frecuencia. Sí, ¿alguien me quería preguntar algo? Sí, a mí me surge una duda que seguramente ya lo dijo, pero no lo tengo. Es, cada access point está conectado por cableado, ¿no? Sí. ¿Por qué tienen que compartir este espacio de señal? ¿Cómo? ¿Por qué tienen que compartir este espacio? No, perfecto. No, ya entendí. No lo estaba viendo como canales, lo estaba viendo como señales. Está perfecto, ya está. Cada canal tiene una señal central, ¿no? Sí, exacto. Gracias. ¿Seguro que he entendido? Sí. No lo vuelvo a explicar, bueno, está bien. Perfecto. Bueno, supongamos que lo que yo estoy queriendo hacer, si nos ponemos, a ver, le dibujo acá en el Jamboard, veamos. Supongamos que yo tengo que, lo voy a dibujar en perspectiva, cubrir ¿sí? Ahí tengo un edificio que tiene dos pisos. Este, supongamos el piso 1 y este el piso 2. ¿Sí? Entonces yo voy a poner un access point. Voy a dividir esto, supongamos, acá en 3, así. Voy a poner un access point acá. Voy a poner otro access point acá. Abajo voy a hacer lo mismo. Voy a poner un access point acá. Voy a poner otro access point acá. Y ahora le tengo que poner los canales. ¿Sí? Entonces, para ponerle los canales, el desafío es que yo ponga canales que no se interfieren entre sí. Si acá pongo el canal 1, acá a la par no puedo poner el canal 1, debería poner el canal 6. ¿Sí? Y si yo acá abajo tengo el 1 acá, y esta distancia es lo suficientemente grande, yo podría poner el 6 acá, pero como tengo 3 canales, le puedo poner el 11 acá, ¿sí? Y puedo poner el 1 acá. Y esta distancia también, en algún punto voy a tener una relación en la cual tengo que hacer una relación de compromiso, digamos, respecto de los canales. ¿Sí? Bien, ¿cómo funciona? Ustedes ven que yo en todos los gráficos pongo digamos, un círculo en la cobertura. Y ahí es donde tengo que meterme un poco en el tema de antenas, antes de seguir, para que entiendan de qué se trata todo esto. Bueno, ¿cómo funciona una antena? Ustedes estudian física, pero no, bueno, acá, perdón, termino con este gráfico. Este sería el gráfico completo respecto de la cobertura con los saltos de velocidades puestos. Y a medida que yo me voy alejando de un access point, yo puedo pasar de este punto que está acá, por ejemplo, me voy alejando, voy a pasar a 5,5 megabits por segundo, si lo diseño bien, voy a entrar en la zona de 5,5 megabits por segundo, porque tengo superpuesta la de 2 megabits por segundo, y voy a volver a los 11 megabits por segundo cuando esté cerca, ¿sí? Entonces yo podría caminar, desplazarme por esta planta y bajar sin perder nunca la señal, que es un poco lo que se intentó hacer en el diseño de la red del campus de la UNTA, ¿sí? Van a ver que ustedes que hay
2 o 3 access points por cada una de las plantas, y eso tiene una cobertura en la cual ustedes se pueden desplazar. Tenemos un montón de puntos oscuros que los conocemos, digamos, y que, bueno, no se los resuelto porque no han comprado más equipo, nada más, ¿sí? Aunque aumenta un poquitito la densidad de equipo ahí. Bien. O no sé, yo hace mucho que no voy por el campo de la UNTA, por ahí ya no lo resuelto. Profe, Sí. este con la inversión grande, en el caso ¿Cómo? de la universidad, ¿sería una inversión grande la que tendría que hacer la facultad para sacar todos los puntos negros oscuros? Los puntos oscuros de señal. Y a ver, no sé, un access point moderno cuesta más o menos $500, ¿sí? Y tendrá que comprar unos 10 access point más, serán unos $5.000, más el cableado horizontal para esos access point, ¿sí? Ese es más o menos el orden de la inversión que tiene que hacer, digamos. Con el dólar a 120. Y bueno, sí, no hay otra, digamos. Todos padecemos esa realidad, Claro. lamentablemente, ¿sí? De todas maneras, o sea, hay que también ver cuál es la finalidad de la red inalámbrica que uno diseña, ¿sí? Si la finalidad de la red inalámbrica que uno diseña es cubrir, es como todo en ingeniería, digamos, el 100% es más caro que el 80% más usado, entonces uno trata de optimizar, digamos, los recursos en algo que sea razonablemente y que sea usable, ¿sí? Digamos, ponerle access point a los baños que están en los extremos, sí, capaz que es útil, digamos, pero no sé si es tan útil como la biblioteca, por ejemplo. Entonces, uno decide cuando hace el diseño, dice, bueno, a los baños los dejo fuera de la planta de mi diseño, total, el acceso es esporádico y es un tiempo corto, y después se vuelven a conectar a la red inalámbrica. Nadie trabaja, digamos, si bien podemos usar el celular, pero nadie trabaja ahí, digamos. Y como el objetivo de la red es una red para que los alumnos, los docentes puedan trabajar y puedan acceder al contenido, a internet, etcétera, lo que se prioriza en ese caso son las aulas, ¿sí? Por ejemplo, un tema que hay que resolver es el auditorio. Creo que auditorio se llama, ¿no? El espacio central grande que está abajo. Ahí hay que cambiar el equipo porque cuando el auditorio está lleno tenemos el problema de densidad que yo le acabo de explicar, digamos. El problema de los estadios, pero en menor escala, ¿sí? Un auditorio donde entran, no sé cuánta gente entra ahí, pero entrarán 100 personas, y bueno, hay que poner un equipo que soporte, o 2 equipos, o 3 equipos que soporte esa cantidad de clientes, ¿sí? Esos equipos que soportan gran cantidad de clientes son relativamente nuevos, no son cuando se diseñó la red inalámbrica en la UNTA, ¿sí? Entonces, bueno, hay que ver ahí cómo funciona eso. Bien, yo lo que les decía es que en todos los gráficos ustedes han visto que hay círculos para definir el radio de cobertura. Eso no siempre es así, y eso depende de la antena y del entorno, ¿sí? Se lo dibuja con un círculo para que se entienda, digamos, para simplificar, pero no siempre es así. ¿Y qué es una antena? Bueno, una antena es un elemento, creo que tengo alguna transparencia por acá explicando lo que es una antena. Esto. La antena es un elemento que produce la transmisión de la radiofrecuencia y la recepción de la radiofrecuencia por un fenómeno físico, digamos, de oscilación en la antena, que no vamos a entrar en eso, ¿sí? Pero simplemente lo interesante es que conozcan cómo funciona. La antena ideal, o sea, la antena puntual ideal, se llama isotrópica. Isotrópica porque transmite, si yo tengo un punto central acá, voy a dibujar acá, a ver. Si yo tengo un punto acá, transmite con la misma potencia en una esfera, ¿sí? Es como que yo tengo en el centro de una pelota de fútbol, tengo ahí esa antena ideal y transmite en todas las direcciones de esa esfera con la misma intensidad. ¿Mm? Eso, obviamente, es una antena ideal, es una antena que no existe, porque nada es físicamente un punto no tiene dimensión, digamos. Pero es la antena que se usa como referencia para dimensionar
lo que se llama ganancia de las otras antenas, ¿sí? Entonces, esa antena isotrópica que transmite, si yo le pongo, digamos, esto, imaginemos que este punto que está acá está el access point, esta es la parte de radiofrecuencia, hemos dicho que el access point o los bridges tienen dos partes, la parte de radiofrecuencia, que es la parte que permite la transmisión inalámbrica, la transmisión y recepción inalámbrica, y la parte que va conectado a la red de Ethernet, ¿sí? Entonces, si yo tuviera eso ahí, tuviera ese cable conectado a esa antena, supongamos que la transmisión en este punto, a ver, lo voy a dibujar con otro color, en el punto azul, para que nos entendamos, no sé si lo están viendo ahí, en el punto azul del bridge, de ese access point, sea 100 milivatios. ¿Sí? Entonces, si este cable tiene una pérdida 0, ¿sí? Acá en este punto de la antena isotrópica yo tendría los 100 milivatios repartidos en una esfera, ¿sí? O sea, esos 100 milivatios se repartirían en una esfera, ¿sí? ¿Cómo funcionan las antenas? Las antenas es un elemento totalmente pasivo. La antena no genera potencia, no genera energía, digamos. Lo que tiene es enfoca la energía de una determinada manera, ¿sí? Lo mismo que hace la óptica de un auto. Ustedes pongan la lámpara que va dentro de la óptica de un auto, conéctenla fuera de la óptica y fíjense hasta dónde ilumina, ¿sí? Y después pónganla dentro de la óptica del auto y fíjense hasta dónde ilumina. Entonces esa óptica del auto lo que ha hecho es a la señal electromagnética, que en este caso es luz visible, la ha enfocado en una determinada dirección, ¿sí? Y el elemento transmisor que genera la potencia es exactamente el mismo, porque la lámpara es exactamente la misma. Y es el funcionamiento y es el concepto que ustedes tienen que tener de cómo funciona una antena. El otro tipo de antena, borro esto que hay acá, o sea, como concepto, las antenas no generan potencia, ¿sí? No generan ningún tipo de potencia. La potencia la genera el access point, o sea, el elemento que puede electrónicamente poner potencia o generar potencia para que una señal sea transmitida. Las antenas son de mayor o de menor sensibilidad o de mayor o de menor concentración de láser en cierto lugar. Y así se dividen los distintos tipos de antenas. La isotrópica, que es la que acabamos de ver, que es una antena que irradia esa potencia que le entrega el access point en partes iguales en una esfera. La distribuye equitativamente en una esfera en el espacio. Por eso acá fíjense que acá dice patrón vertical y patrón horizontal. Esto es uno visto de arriba y el otro visto de costado. Y en los dos casos es una esfera. O sea, si yo uno ese patrón vertical y horizontal y lo represento en un espacio tridimensional, es una esfera. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Esa antena no existe. O sea, la antena más parecida a la antena isotrópica se llama dipolo, ¿sí? Que es una antena que está relacionada con la longitud de onda y tiene esta forma. Entonces, si yo tengo el cable que viene del access point y ese cable es un coaxial, acá está conectado el centro del cable y acá está conectada la malla del cable. Ese dipolo, al tener ya más dimensión, la longitud de este dipolo depende de la longitud de onda, ¿sí? De lo que estoy transmitiendo. Y la longitud de onda es una función de la frecuencia, como todos sabemos, como ustedes han estudiado en física, ¿sí? Esto es una función de la frecuencia, ¿sí? A longitudes de onda más chica, antena más chica, frecuencia más alta, antena más chica, a frecuencia más baja, antena más grande, ¿sí? Porque es una inversa. La ventaja sería que puede recibir diversas frecuencias. No, las antenas no reciben diversas frecuencias. Las antenas reciben una sola frecuencia. Sí. Claro. Bien, gracias. La antena, como son una función, como la longitud de la antena tiene que estar sintonizada con la frecuencia, no quiero entrar mucho en el diseño de antena, pero les doy los conceptos, o sea, la longitud de la antena es una función de la frecuencia para la cual esa antena está diseñada.
¿sí? O sea, a frecuencias más altas, antenas más chicas, ¿sí? Porque la frecuencia es mayor, la longitud de onda es menor. Cuando la frecuencia es mayor, como es inversamente proporcional a la longitud de onda, la longitud de onda es menor. Si la longitud de onda es menor, la longitud de la antena es menor, porque la longitud de la antena está directamente relacionada con la longitud de onda para la cual es diseñada, ¿sí? Entonces, como ustedes tienen longitudes de onda relativamente chicas, los centímetros, pueden meter la antena dentro de un celular. Si ustedes tuvieran longitudes de onda iguales, a ver, no es exactamente la longitud de onda, puede ser un cuarto de la longitud de onda, la mitad de la longitud de onda, puede ser un múltiplo de la longitud de onda. Como les digo, no quiero entrar mucho en eso, simplemente entiendan el concepto, nada más que eso. No le voy a pedir ni le voy a exigir esto que lo sepan en el examen, porque es algo muy específico del diseño de antena que no tiene sentido que ustedes lo sepan. Lo que sí tiene sentido que ustedes sepan, que es muy importante, es que las antenas no fabrican energía ni fabrican potencia, ¿sí? O sea, al cambiar una antena, si el bridge tiene 100 milivatios, puedo poner 20 antenas y todas las antenas reciben esos 100 milivatios, ¿sí? No es que por poner una antena de mayor ganancia voy a tener 200 milivatios. No, lo máximo que puedo tener es lo que el bridge me pone en el puerto del bridge de salida de radiofrecuencia. ¿Sí? Eso es lo importante de todo este tema de antena. Entonces, esta antena, ustedes fíjense que por el tipo de forma que tiene, ya no transmite una esfera, simplemente transmite una cosa. Voy a tratar de dibujarlo con otro color y voy a tratar de dibujarlo en... Ya no transmite la misma potencia en este punto y en este punto. Simplemente que los puntos laterales de la antena, entonces es como si yo esa esfera la hubiera apretado en el medio, como si yo tengo un globo y de las dos puntas verticales, la que está arriba y la que está abajo, lo presiono al globo y ese globo se expande hacia los costados. Entonces, esta potencia P1 y esta potencia P2, o la radiación en esos puntos, P1 es mayor que P2. ¿Sí? En la antena isotrópica, P1 era igual a P2, digamos. ¿Sí? Y así tengo un montón de tipos de antenas, pero muchísimos tipos de antenas que algunas vamos a ver porque son importantes que ustedes conozcan cómo funcionan. Esta es la antena más simple, la que tienen los access points y los teléfonos celulares adentro. De hecho, si ustedes curiosean en internet y se fijan, hay miles de diseños de antenas, hay antenas que están diseñadas en los circuitos impresos, etcétera, pero la antena más común es esta que se llama dipolo, que es la que está metida en la... Si ustedes, a ver, les dibujo acá, si esto fuera un access point, la cobertura de este dipolo, lo voy a dibujar con rojo, es acá y acá está el conector que va enchufado al access point, ¿sí? Y el dipolo está metido adentro de esa antena. Por eso son esas antenitas que algunos access points los tienen afuera y que otros los tienen adentro. Los access points que lo tienen adentro tienen el dipolo oculto detrás de la caja de plástico, digamos, nada más que eso. Bien. Avanzo un poquitito más con este concepto de antena y terminamos. Y le comento un poco de los prácticos. Borro acá. Después, las antenas que ustedes deben haber visto 1.000.000 de veces, porque son las antenas de DirecTV, etcétera, son las antenas parabólicas. La antena parabólica no es más que ese mismo dipolo, el dipolo se sigue utilizando, este dipolo que yo les dibujé, pero puesto en el foco de una parábola, y la parábola esa, en algún punto, para que no sea con esa forma, cortada acá y cortada acá. Yo ahí lo he exagerado, y ese dipolo está puesto en el foco de la parábola. ¿Sí? ¿Qué característica tiene el foco de la parábola? Ahora les pregunto. Ya que han aprobado análisis 2, ¿será? No sé en qué parte estudian las funciones parabólicas. ¿Qué representa el foco de la parábola? Nadie sabe. Después el decano me reta porque les digo que ustedes no saben ni matemática ni física. Nadie sabe de cuarto año qué representa el foco de una parábola.
el extremo absoluto de la función? No, no representa el extremo absoluto de la función. No. ¿Por qué se llama foco? ¿Nadie sabe? ¿Cuál es el eje de la parábola? Si ustedes viendo esa imagen que yo le he dibujado en el dashboard, digo, en el Jamboard, ¿el eje lo saben identificar o no? Tampoco. El eje no es la intersección, así será el punto, digamos, el punto mínimo sería, por decir, digamos, de la función. ¿El eje? Claro. Este es el punto mínimo de la función. Ahí lo estoy dibujando. A ver, perdón. Ahí lo he borrado. Ahí lo voy a dibujar con rojo. Ahí, ¿Cuál ese era punto. la distancia, la directriz? Y el foco era lo de... ¿Ven para qué sirve estudiar matemática? Bueno, el foco de la parábola se llama foco porque cualquier línea o rayo que venga paralelo al eje rebota al foco, por eso se llama foco. ¿Sí? Por eso cualquier línea que llegue acá, cualquier haz que llegue acá, llega al foco. Esa es la característica que tiene una parábola y por eso las antenas se diseñan así, por eso las ópticas de autos se diseñan así, por eso muchas cosas tienen una función parabólica, digamos. De una manera o de otra se diseñan, ¿por qué? Porque si yo pongo el foco en el punto focal de la función parabólica y tiene el efecto inverso, o sea, si yo transmito desde el punto del foco, los haces transmitidos, que se los dibujo ahora en azul, salen perpendicular al eje, rebotan en la parábola y salen perpendicular al eje. Entonces lo que yo estoy haciendo es direccionando la energía que quiero direccionar en un determinado sentido, y si yo vuelvo a tener mis 100 milivatios en lugar de salir para atrás, salen principalmente para el lado de la boca de esa parábola. ¿Sí? Entonces así funcionan las antenas parabólicas. De esa misma manera. Les borro acá y les dibujo una antena parabólica un poquito más con forma de la que ustedes conocen. La antena parabólica, y bueno, tiene la forma de la punta de esa parábola. Y es una parábola diseñada para tener el punto focal donde yo pongo el dipolo. ¿Sí? Si este es el dipolo transmisor, que es como funcionan las antenas de DirecTV y como funcionan las antenas que nosotros necesitamos para hacer transmisiones de largo alcance también. Entonces, esos 100 milivatios que yo pongo en mi dipolo, los direcciono en un solo sentido, digamos. ¿Sí? Para acá tengo, si bien tengo pérdida, que la voy a dibujar con rojo para atrás, tengo muy poquita. La mayoría de la potencia va hacia el lado donde la parábola está abierta. Y este es el foco de la parábola donde yo pongo ese mismo dipolo. ¿Sí? Entonces así funcionan las antenas parabólicas. ¿Sí? Son una parábola donde tiene un dipolo puesto en el foco de esa parábola, y eso hace que todos los haces que llegan a esa parábola, porque toda la energía, cuanto más grande la parábola, más cantidad de energía, más haces corto. Entonces, más cantidad de energía electromagnética soy capaz de concentrar en el foco. ¿Sí? Por supuesto que eso tiene un límite. Ustedes van a ver que las parábolas que se usan para hacer investigación en el universo son gigantes. ¿Por qué? Porque es muy poquita la energía que está llegando, entonces necesito una red más grande para capturar esa energía y enfocarla en el foco de esa parábola. Y así hay un montón de otros tipos de diseños de antena, que lo vamos a ver unos cuantos, los más usados. Les acabo de contar dos. Uno que se usa principalmente para indoor, que es el dipolo, y esta que se usa principalmente para outdoor o para exterior. Medio a nadie se le ocurriría poner una parábola dentro de la casa. ¿Por qué? Porque tiene ese otro problema, de que tiene un lóbulo de cobertura muy finito, muy chico. Entonces no me sirve para una casa. Yo en una casa necesito
que la cobertura sea lo más homogénea posible. Además, si pudiera tener una isotrópica, por ahí me convendría una isotrópica. No puedo, lo más parecido que tengo es un dipolo. No sé si ha quedado claro hasta acá. ¿Quieren preguntar algo? La clase que viene igual... Sí, díganme. No, está claro, está claro. Lo entiendo. ¿Está claro? Sí. Bien, veamos un poco, me quedan 15 minutos para comentarle algo que he visto en los prácticos. Si bien, a ver, lo bueno, lo malo y lo feo. Lo bueno es que he visto que ahora puedo leer lo que ustedes escriben de los prácticos. O sea, eso se entendió y yo puedo leer lo que ustedes han desarrollado, ¿sí? Lo malo es que no todos han entendido qué es lo que tienen que hacer, ¿sí? Veo muchas cosas de header, TCP, o sea, a ver, lo que yo les solicito, ese problema que a ustedes les parece, no sé si les parece simple, complicado, difícil, algunos me han escrito, dicen, me costó mucho hacer el problema. Esto es como cuando alguno que haya hecho actividad física, calculo que tengo un grupo de alumnos que son mayoritariamente deportistas, cualquiera que haya hecho una actividad física en algún momento, que haya emprendido, que haya querido tocar un instrumento, que haya querido emprender alguna actividad, se ha topado con una dificultad inicial muy alta y después le ha empezado a costar cada vez menos. Esto es exactamente lo mismo. Ustedes no están entrenados ni en tecnología ni en diseño, ¿sí? Entonces ahora tienen que rápidamente entrenarse y hacer un esfuerzo extra de todo ese esfuerzo, o que no lo han hecho, o que lo han perdido, que han perdido entrenamiento en el transcurso de llegar hasta cuarto año en su carrera, ¿sí? Eso significa que va a requerir un mayor esfuerzo de ustedes, pero lamentablemente lo tienen que hacer, ¿sí? Porque no pueden entender cómo funciona una red si no pueden resolver ese problema. Yo en ese problema, aunque a usted le parezca una tontera, yo evalúo un montón de cosas. Yo evalúo, miren todo lo que evalúo. Si ustedes han entendido lo que es una red de conmutación de paquete. ¿Por qué? Porque veo si ustedes ponen algún mecanismo en ese práctico de seguimiento de la secuencia de los paquetes. Porque si ustedes han entendido cómo es una red de conmutación de paquete, pueden saber que un paquete de una secuencia que debería ser anterior puede llegar posterior, ¿sí? Porque eso hemos visto en la clase 1. Después necesito que entiendan, bueno, nada, cómo es un paquete, o sea, que tiene bits, y qué es el overhead, o sea, que definan y que entiendan que son datos que no son los datos propios de la aplicación, sino que son datos necesarios de control que yo le pongo como sea el número de secuencia, algún tipo de secuenciamiento del paquete, ¿sí? Después veo, o sea, estoy hablando en general, ¿no? De lo que he visto así rápidamente, ya le voy a mandar la corrección a cada uno, etcétera. Por un lado, me parece muy bien que ya puedo leer sus prácticos y poder corregirlo. Antes, muchos no podía porque estaban muy desordenados o porque directamente no entendían ni qué me querían explicar en ese problema. Segundo, veo que por ahí no entienden qué es lo que se le pregunta, porque o no contestan todas las preguntas o las contestan a media, ¿sí? Entonces las preguntas están muy claras ahí al final del problema, ¿sí? Eso es lo que tienen que contestar. Y les doy un consejo para los que se han explayado más de lo que se les ha pedido. Cuando uno hace eso está muy bien, pero tiene que estar muy seguro de que entiende el problema y cómo se está explayando, ¿sí? O sea, entiende qué está poniendo de más para hacer eso más preciso y que entiende perfectamente lo que está haciendo. En general no es así, digamos. En general no es así, porque hay muchos que han puesto header, TCP, eso, vamos a ver, en informática 2, digamos, no tiene nada que ver en este punto. Yo necesito saber ese paquetito que sale de la capa de aplicaciones, como si llegara ahí ese paquete a los servidores. Después vamos a ir agregándole complejidad a ese problema y haciéndolo cada vez más preciso, y yo lo voy a usar de ejemplo también, seguramente para Teleinformática 2, ¿sí? Si ustedes me dicen, bueno, yo supongo que la distribución de llegada del uso de esos paquetes va a seguir la distribución de Poisson. Bueno, está bien, está perfecto, buenísimo. Tengan seguridad
de que saben perfectamente lo que están poniendo, porque si lo ponen mal, se acaban de sumar un problema a la resolución de su problema, ¿sí? Entonces, cuando uno sabe relativamente poco de algo, consejo que le doy, aténganse a eso que se les pide y no se explayen mucho más, porque la probabilidad de que cometan un error es altísima. De eso es lo que pasa en los prácticos que he visto, que han puesto el header TCP, el header IP, o sea, está mal. Así de simple, o sea, primero, TCP no se usaría nunca para este problema, no sé por qué quieren usar TCP como protocolo de transporte. Si este es un problema para utilizar justo el otro protocolo que UDP. Entonces, cuando traten de resolver un problema, obviamente ya está entregado, yo se lo voy a corregir, ya veremos qué hacemos con la nota de este problema, digamos, en qué impacta y en qué no, dada la circunstancia. Si esto fuera una situación normal, donde todos estuviéramos en clase presenciales, que es como dice la materia que tiene que ser, bueno, obviamente eso tendría una nota que impactaría negativamente en la capacidad de aprobar la materia que tienen ustedes. Ahora no queda tan claro qué es lo que vamos a hacer con eso, probablemente todos queden regulares o ese es el pedido de la facultad, dada la circunstancia de emergencia, digamos, que se está viviendo, pero si el problema está mal, yo le voy a poner en qué está mal el problema para que ustedes aprendan. Mi objetivo en esta materia, y debería ser el de ustedes, yo se lo he dicho el primer día, es una materia que cuesta por un montón de situaciones, que algunas son responsabilidad de ustedes y otras no. O sea, ustedes al tener poco entrenamiento, por ejemplo, no sé si han visto que ahí en el Classroom le he puesto una hoja de datos de un montón de switch. ¿Lo han visto? Vuelvo a Google Meet. Le prendo la cámara si me ven. Yo la apago la cámara porque hay muchos que me dicen que tienen problemas de conexión de internet y no les quiero consumir ancho de banda. ¿Lo han visto lo de Classroom que les publiqué de las características de los switch o no? Sí, profe. Lo subió el 6, 7, por ahí. Sí, es una referencia de uno de los fabricantes de switch, que es una empresa que la compró HP, que está bien ordenada. A ver, Cisco es la marca mundialmente conocida de switch, pero la búsqueda de información en la página de Cisco es muy desordenada, ¿sí? HP también es una marca muy conocida, una marca que viene comprando Tricom y ahora compró Aruba Network. Esos switches son de HP, de la empresa que compró Aruba, se llama Aruba Network. Está muy bien ordenado y está todo lo que nosotros hemos visto, ¿sí? O sea, ustedes pueden usar cualquier marca del mercado, la que se les ocurra. Yo no tengo ningún problema, no represento a ninguna marca en particular, ni mucho menos, pero lo que he encontrado es que está bien ordenado en switch de core, switch de borde, tienen los media converters, tienen todo lo que hemos visto de los switch, para que vean cómo es la hoja de datos de un switch, ¿sí? Eso lo vamos a usar cuando ustedes tengan que hacer el diseño de las redes. Cuando terminemos esto, ustedes van a, además, ya no sé si Emilce ya habrá llegado al práctico de diseño de redes cableadas, en algún momento lo van a tener que hacer y van a tener que mirar esos switch a ver qué eligen de ahí para hacer su diseño, ¿sí? Profe, tiene analítica distribuida, ¿no? Que te muestra toda la red. ¿Cómo, perdón? Analítica distribuida. No quiere decir que sepa mucho, pero sé que leí eso que muestra la red en tiempo real. Hay mucho software que muestra la red en tiempo real. O sea, mostrar la red en tiempo real significa hacer una representación de lo que uno está midiendo, de los paquetes que uno está midiendo, y puede medir de distintos tipos de paquetes, en distintas capas, puede ser los paquetes de la red inalámbrica, puede ser paquetes de la red cableada, etc. Eso lo vamos a ver mucho más en Teleinformática 2, que tienen un práctico específico de análisis de protocolo, ¿sí? Teleinformática 2 vamos a usar una herramienta que se llama Wireshark, que analiza específicamente los protocolos, porque necesito que conozcan un poco más respecto de lo que es IP y las distintas capas, y ya un poco más funcional. Esta es un poco la parte más básica, que necesito que la conozcan bien también para que puedan entender Teleinformática 2, ¿sí? Pero volviendo a su práctico, bueno, ya lo han presentado, yo se lo voy a corregir, está todo bien, pero esto como consejo para el futuro. Si alguien no les pide algo, o sea, no les pide detalle en algo, tienen dos opciones: o atenerse a lo que se les piden, que para mí es la mejor opción, o
Si ustedes quieren ampliar en ese detalle, porque este es un problema muy básico para obtener un resultado, para que ustedes entiendan cómo funciona, digamos, cómo funciona la red conmutada por paquete, ¿sí? Garantícense que conocen muy bien de ese tema, porque si no el docente le va a preguntar ese tema, porque ustedes se están exponiendo que le pregunte ese tema, ¿sí? Entonces, si ustedes han elegido mostrar todas las capas que no se les ha pedido y calcular el overhead completo, lo cual para mí mucho mejor, si ustedes lo saben, pero buenísimo, le pongo 10, digamos, no tengo problema, ¿sí? Pero los que lo han hecho no está bien, ¿sí? Porque evidentemente no lo conocen, porque es algo que yo no se lo puedo exigir porque no lo han visto, eso lo enseño yo en Teleinformática 2, ¿sí? El que lo intenta saber, garantícense que lo sepa bien. Más o menos, para que ustedes tengan una idea, el ancho de banda agregado de ese paquete, más o menos 1 gigabit por segundo en el servidor, ese problema, ¿sí? A quien no le dé, a ver, le puede dar la mitad si han medido en la mitad, digamos, si han duplicado el tiempo de medición, llegan a la mitad de paquete, digamos, ¿sí? Pero medido cada 5 segundos, para que tengan una idea, medido cada 5 segundos un paquete para representar esos datos, más o menos da 1 gigabit por segundo. Hay que ver, algunos han puesto más. Por eso digo, el diseño, podemos discutir todo lo que ustedes quieran del diseño, ¿sí? No hay un diseño, por supuesto que habrá un diseño que es óptimo de acuerdo a determinadas condiciones, pero no es que existe un diseño que esté bien, ¿sí? Si yo veo que ustedes han entendido que es una red conmutada por paquete, si han entendido cómo se representa un dato de usuario en binario, si han entendido qué es lo que se transmiten, si en su paquete me calculan bien el overhead, y si saben un cálculo básico de la cantidad de paquetes que llegan en un determinado tiempo, yo le voy a poner 10 en ese problema, porque mi objetivo es ver si ustedes han entendido un montón de conceptos que se han enseñado en esta materia. Si ustedes no han entendido eso, bueno, les pondré una nota de acuerdo al grado de entendimiento que ustedes tienen, ¿sí? Ya lo voy a revisar bien, voy a corregir cada uno de los prácticos. Lo que yo les propondría ahora a ustedes, muchos lo han hecho entre 2 personas, está perfecto, así se trabaja, yo no tengo ningún problema. Ahora les propondría a todos ustedes que comparen los resultados de todos los prácticos que han presentado si no lo han hecho. O sea, que generen ustedes una reunión y vean por qué tienen resultados tan distintos, porque hay resultados que son muy distintos. ¿Y a qué se deben esos resultados distintos? ¿Sí? Esa sería mi propuesta para terminar de cerrar el tema de lo que es el diseño de un paquete, el cálculo del overhead, qué son datos propiamente dichos, qué son datos de control, y etcétera, ¿sí? Esa sería mi propuesta. Sí. Profe, ¿usted tiene un parámetro de más o menos cuánto nos tendría que haber dado? Sí, les estoy diciendo, o sea, medido. Si mandan un paquete cada 5 segundos, primero, un paquete cada 30 segundos me parece medio poco para el diseño, ¿sí? Porque una persona, ¿a qué velocidad camina, digamos? Porque ya tenemos que empezar a entender otros problemas. ¿A qué velocidad camina una persona? ¿Alguien sabe? En un segundo. ¿Cuánto? ¿Cómo? 4 kilómetros por hora. ¿Cómo, perdón? Metro por segundo. Sí, está bien, pero ¿cuántos? Sí, en metros por segundo. ¿Cuántos metros por segundo? 1. 1 metro por segundo, más o menos. Sí, 1 metro por segundo. Entonces, en 5 segundos yo me habré desplazado 5 metros aproximadamente, ¿sí? Entonces, si mi GPS puede medir con una resolución de 5 metros, que normalmente sí lo puede hacer 5 o 10 metros, debería tener más o menos ese rango, medir cada 5 segundos, cada 10 segundos, ¿sí? 30 segundos, no es que esté mal, digamos, simplemente van a tener mucha menos resolución en el graficado de la traza de lo que ha hecho esa persona, ¿sí? Por eso digo, no es que esté mal, simplemente tienen que justificar si su aplicación va a cumplir con los requerimientos de lo que es la aplicación, pero no es, digamos, no es determinante de esta materia eso. Yo quiero saber si ustedes entienden. Si no han puesto 20 minutos, digamos, 20 minutos sí, no le sirve a nadie, ¿sí? No le voy a poner mal porque han puesto 30 segundos, simplemente les digo que los que han elegido tiempo más grande de 10, 15 segundos, no está en concordancia con lo que es la resolución del GPS, que es lo que yo debería mantener cierta relación, ¿sí?
Si el error del GPS son 5 o 10 metros, y bueno, yo debería poder también tener ese rango de resolución. Menos que eso, un segundo no tiene sentido, 30 segundos me parece demasiado, ¿sí? Los cálculos deberían dar más o menos 1 gigabit por segundo del ancho de banda agregado en el servidor si mido cada 5 segundos, más o menos. 1,1, 1,2, ¿sí? Más o menos, para que tengan una idea de qué tan lejos están del diseño. No sé. ¿Cómo? Sí, Santiago. ¿Hay algún otro parámetro, profesor, que tiene también más o menos de guía? Parámetro no, en realidad, a ver, todo, ya lo que sí sé que han entendido es que necesitan 26 bits para representar los 44 millones de usuarios, lo cual ya es un gran avance, ¿no? Pero sí, o sea, esos parámetros, o sea, que no me pongan para representar los usuarios 3 bits. O sea, eso está mal, digamos, ¿no? Con 3 bits no van a representar 44 millones de ID, ¿sí? Con 26 bits sí, con 24 no le alcanza. Es el otro parámetro. Y después algún parámetro de medición de la secuencia de ese paquete. Puede ser un timestamp, algunos me han hablado de un timestamp. Puede ser un ID de secuencia corrido que dé la posibilidad de, digamos, el timestamp sería lo más correcto porque yo puedo ordenar los paquetes por tiempo cuando llegan y saber cuál es de una secuencia anterior y cuál es de una secuencia posterior. Ese timestamp debería tener alguna resolución del orden de 1 segundo si yo estoy midiendo cada 5 segundos, digamos. Porque o es de 1 segundo o es de 10 milisegundos, digamos. Ya las resoluciones van de 10 en 10, ¿sí? Entonces, más o menos basándose en eso, debería dar, de acuerdo a los distintos diseños de paquete, que hay que verlo a cada uno, a ver qué ha hecho y cómo ha propuesto una solución a este problema, más o menos le debería dar 1 gigabit por segundo, ¿sí? Eso lo vamos a tomar de dato, a lo que le dé de dato en su diseño, cuando yo les corrija después el diseño, ustedes lo recorrijan, lo vamos a tomar de dato para que diseñen el storage. O sea, hasta ahora hemos diseñado la llegada, hemos diseñado el paquete de salida, no sabemos mucho qué pasa en las capas intermedias porque no lo hemos estudiado a fondo, ¿sí? Lo vamos a estudiar en Teleinformática 2 y vamos a ir cada vez aproximando más este problema a algo que se parezca más a la realidad. Y ahí, mire todo lo que han aprendido si hacen bien este problema. Cuando lleguen al servidor que tiene que recibir 1,1 gigabit por segundo, ¿qué placa de red van a tener que poner? ¿A qué switch lo van a tener que conectar esa placa de red? Ethernet. ¿A qué tipo de switch? ¿De qué velocidad? ¿De 1 o de 10? ¿Me entienden, no es cierto? O sea, en algún momento, eso será un servidor, un conjunto de servidores que recibirán 1,1 gigabit por segundo, o capaz que no, yo le estoy dando 1,1 en el cálculo que he hecho yo, digamos. Capaz que usted le da menos y deciden, no, a mí con 1 gigabit por segundo me alcanza, digamos, la placa del servidor y elijo tal switch y sigo avanzando con el diseño, ¿sí? Esa es la idea del problema. ¿Alguien tiene alguna consulta, algo que me quiera consultar? ¿Nadie? Sí. Bueno. Ahora lo que yo quiero que discutan entre ustedes, que ya que es un grupo chico, vamos a aprovechar que son un grupo chico, me gustaría que discutan entre ustedes y se pongan de acuerdo en hacerme una propuesta de 2 soluciones. De todas las soluciones que han hecho ustedes, quiero que entre todos ustedes dejen 2 soluciones. ¿Sí? ¿Creen que van a poder? Ya tienen todos los mails de todo, ahí están en el Classroom, se pueden juntar por otra aplicación o por Meet o por lo que quieran y intentar llegar, todavía nos faltan 3 o 4 clases y yo con la parte inalámbrica voy a terminar en 2, entonces las 2 últimas clases podemos discutir todos estos problemas y hacer la consulta y cerrar la materia con todo lo que falta, digamos. A mí me gustaría que entre ustedes se junten de la manera que ustedes quieran y vean por qué tienen tantas diferencias. O sea, en qué están las diferencias
Eso a mí me da otro parámetro para comentarle otra cosa, pero quiero que ustedes hagan el trabajo, digamos, que ustedes aprendan. Eso yo no sé si lo he explicado, siempre lo explico. La mayoría de mis alumnos entienden. O sea, cuando yo les explico, entienden, porque no son conceptos muy complejos, digamos. O sea, bueno, algunos sí son un poco complejos, digamos, pero bien explicados los pueden entender. Ahora, el paso que sigue, el aprendizaje, ustedes tienen que ser capaces de utilizar esos conocimientos para solucionar problemas ustedes solos, ¿sí? Y esa es la parte que a ustedes les cuesta mucho, ¿sí? O sea, la parte del aprendizaje, de acuerdo a lo que han entendido, les cuesta como que un escalón, un salto demasiado grande, pero bueno, eso es la ingeniería. O sea, lamentablemente es así, ¿sí? Así que bueno, si yo no sé si alguno alguna vez ha visto, todos lo saben lo que es Amazon, calculo, no la parte de venta de productos, sino la parte de lo que es la empresa Amazon, que ofrece soluciones de cloud, servidores, etcétera, AWS. Alguno me ha comentado que ha dado de alta alguna vez una cuenta gratuita, etcétera, para ver cómo era. Ahí tengo un par de exámenes de Amazon, después se los paso para que vean a lo que se van a enfrentar si quieren trabajar afuera, digamos, ¿sí? Pero bueno, eso es como para que tengan una idea. El mundo en el que ustedes están intentando insertar es mucho más complejo del que ustedes pueden resolver hoy. Entonces, hay que tratar de que ustedes se preparen para que salgan lo mejor preparados posible, digamos, ¿sí? Lamentablemente es así. Obviamente, en el rango que ustedes puedan, por eso yo no les exijo que sepan qué es IP, qué es TCP, qué es esto, pero sí les exijo condiciones mínimas de diseño y de criterio de diseño. Así que les propondría, para terminar, que ustedes comparen sus soluciones, vean por qué son tan distintas. Hay veces que pueden ser distintas, ¿no? Piensen que medir entre 5 segundos y 10 segundos es exactamente la mitad de ancho de banda. Eso también es importante que lo entiendan, ¿sí? Si yo mido en 5 segundos y mido en 10 segundos, al mismo paquete, el de 10 segundos tiene la mitad de ancho de banda que el de 5 segundos. Así de simple, digamos. Entonces, la sensibilidad de esa variable es una variable muy sensible en su ecuación. O sea, yo la varío muy poquitito y me varía mucho en la solución final. Y eso es otra cosa que tienen que entender cuando uno diseña, ¿sí? Identificar cuáles son las variables que tienen mayor sensibilidad en su sistema. Bien, si tienen alguna otra pregunta, contesto un par de preguntas más y terminamos por hoy. No, ¿Ninguna? en Sí. cuanto a la presentación, digamos, en que nos pongamos de acuerdo, hacemos 2 grupos y le mandamos por mail la solución. Sí, discutanlo. A ver, más que mandarlo por mail, ya me interesa que la clase que viene, si lo quieren mandar por mail, mucho mejor. Así yo lo puedo ver, digamos. A mí me interesa que entre ustedes identifiquen por qué tienen tantas diferencias. ¿Sí? Eso ya me sirve un montón. Y le va a servir un montón a ustedes también. ¿Sí? Por ejemplo, le acabo de dar una pista. El que mide cada 10 segundos tiene la mitad de ancho de banda que el que mide cada 5 segundos. ¿Sí? Entonces, esa variable, el tiempo de medición, o sea, la frecuencia de medición, no el tiempo de medición, la frecuencia en que uno mide, es una variable extremadamente sensible en el ancho de banda agregado final. ¿Sí? Porque está multiplicado por los 44 millones de usuarios. Sí. Bien, bueno, véanlo durante esta semana, nos vemos el miércoles que viene, cualquier cosa, está el foro, me preguntan, voy a tratar de corregírselo el fin de semana a todos y bueno, nos vemos el miércoles que viene. Sí, perfecto. Nos vemos el miércoles. Bueno, nos vemos. Hasta luego. Profe, Hasta luego. Nos vemos. Sí. gracias. Ahí estuve viendo un diseño de... Sí. Mi padrastro hace redes también. Ajá. Estaba viendo el diseño del link aggregation. Sí. Me suena muy interesante. ¿Lo Sí. vemos en la informática? No vamos a ver. Link aggregation es una característica que tienen los switches que permite utilizar 2 puertos y duplicar el ancho de banda, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, dependiendo de la tecnología del switch. Todas las cosas que son específicas de tecnología no tenemos tiempo realmente para verlo. O sea, yo les puedo decir cómo funciona, no tengo problema. Hay el mundo, digamos, de las redes, imagínense que hay carteras. Inmenso, sí, estuve viendo. Extremadamente complejo, como también el de las aplicaciones.
La carrera de ustedes está principalmente orientada a la solución de aplicaciones. Pero como las aplicaciones están todas conectadas, necesitan tener conceptos de networking, y eso es lo que se les pretende dar en estas dos materias, digamos. Yo le puedo explicar a usted cómo funciona, no tengo ningún problema, pero no lo vamos a ver en detalle, como no vamos a ver VLAN, como no vamos a ver Spanning Tree, como no vamos a ver protocolo de ruteo dinámico, como no vamos a ver un montón de cosas muy interesantes dentro de las redes, pero lo que sí yo lo animo, digamos, a usted que le interesa el tema, es que investigue solo el tema y vea si lo puede entender con lo que ha aprendido. Que estoy seguro que sí. Otra pregunta. El final también se va a tratar de diseñar, digamos, ya es que llegamos al final, obviamente. Sí. No, al final, yo creo que, dadas las condiciones, todos van a rendir al final. Yo, la verdad, que tengo dos modalidades de toma de examen, o escrita o oral. Voy seleccionando de acuerdo a cómo voy viendo. Si es escrito, van a tener un multiple choice y un par de diseños de una red para hacer. ¿Sí? O sea, eso iba, es el diseño completo, digamos, desde cuánto del paquete hasta cómo va a ser cableado. Sí, normalmente el diseño del paquete no, porque yo el diseño del paquete para mí es una excusa para entender si ustedes entienden lo que son las redes conmutadas por paquete, que es la primera parte del problema, digamos, ¿sí? Vamos a hacer una red, un diseño de una red de Ethernet con switch, con hub, que entiendan qué es la latencia, qué son los dominios de colisión, cómo los tienen que dividir, qué es el cableado vertical, qué es el horizontal, todo lo que yo le he enseñado, pero hasta ahí, digamos. ¿Sí? Perfecto. Nunca le voy a tomar. Sí. No, era para aclarar nomás cómo es la modalidad. Sí, esa es la modalidad. Yo nunca le voy a tomar algo que yo no lo he enseñado. O es algo que yo lo he enseñado, o son herramientas que ustedes ya han aprendido en la carrera. Y eso yo no piensen que van a encontrar en el examen header, TCP, IP, eso no van a encontrar nunca porque yo no lo he enseñado, digamos, ¿no? Yo nunca le voy a tomar algo que no le he enseñado. Bien. Eso pueden ser tranquilos. Pero a mí me importa que entiendan de manera lo más precisa posible lo que yo les he enseñado. Perfecto. Bueno, esa era la duda nomás. Perfecto. No, por nada. Bueno, de los que quedan, ¿alguien tiene alguna duda? Si no, nos vemos el miércoles que viene. No, profe. Por mi parte no. Bueno, Nos vemos. nos vemos. Anden bien. Chao.